Buenos días a todos y a todas las que han podido acceder a este primer encuentro internacional de Laicos Nazaret. Recuerden que una de las cosas importantes que en este momento tenemos planteado es el reto de poder estar en comunión a pesar de las distancias geográficas. Nazaret, un carisma para el mundo, es lo que hoy nos congrega de una manera especial. Y vamos a recibirnos de esta manera, ¿verdad? Nazaret nos da la bienvenida a un encuentro que quiere ser el enlace con todos los laicos de Nazaret en el mundo. Sabemos que todos han tenido interés en conectarse, algunos lo han logrado, otros no, pero lo importante es que la comunión que va por dentro nos va vinculando de alguna forma especial a todos y a todas. Este encuentro lo vamos a inaugurar en el marco de los 20 años de la fundación del Movimiento Laical Nazaret. Nos vamos a decir felicidades porque este recorrido que hemos hecho ha sido un recorrido muy importante y significativo para consolidar el movimiento laical a nivel mundial. Es muy importante reconocer el trabajo de cada uno de los lugares donde las religiosas, junto con las personas que han podido conectarse con el carisma del Padre Mañanet de manera especial, porque no vamos a descartar a nadie, sino de manera especial, que han querido formar parte de este movimiento laical. Hoy nos felicitamos dando gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta aquí. Ser de Nazaret en el movimiento laical es una gracia, es un don, es un regalo que hoy podemos celebrar y agradecer. Somos un movimiento que de alguna manera nos hemos planteado objetivos, metas que conseguir a lo largo del camino. Podríamos decir que hoy vamos a escribir una nueva página de la historia. ¿Y por qué digo hoy? Porque este encuentro inaugura un momento muy especial. Inaugura el participar todos. Quizás si nos tuviésemos que reunir en algún país, no lograríamos tanto alcance, pero en este momento todos los que hemos podido conectar y los que no, estamos escribiendo en el marco de estos 20 años de fundación de la nueva página de la historia. Y les pregunto, ¿qué escribir en esta página de la historia? ¿Qué podríamos decir? Con una palabra, a través del chat podríamos decir algo, porque así vamos recogiendo el sentir de cada uno. ¿Qué les parece que hoy Nazaret, desde el movimiento de laicos, podría escribir en esta página? Escribir algo que no es solamente para nosotros, sino que es para el mundo. ¿Por qué? Porque el carisma de Nazaret es un carisma para el mundo. Y aquí estamos para transmitir, para comunicar. Y es una pregunta que nos queda resonando, no solamente es para el encuentro, sino para que nos quede también para seguirla trabajando a lo largo de este año, yo diría un año de gracia, por la celebración de los 20 años. Entonces, que esta página la vayamos escribiendo juntos y nos vayamos comunicando de alguna manera para ir compartiendo. Para este encuentro, de una manera más específica, y en este marco de los 20 años, lo que quisiera es que nos planteáramos cómo podemos agradecer la historia, cómo podemos dar gracias a Dios por este tiempo que el movimiento laical ya se va proyectando en el mundo, en las distintas realidades donde nosotros nos encontramos. Porque es una gracia hacer realidad este sueño del Padre Mañanet, un sueño que pertenece a la historia, pero que lo vamos haciendo posible en el momento presente, que es lo segundo, crear el presente. ¿Qué podemos hacer nosotros como movimiento laical para darle al presente esta buena noticia del carisma del Padre Mañanet en nuestro mundo?
El tercer punto es imaginar el futuro. Todos sabemos que nuestro momento actual está pasando por unas situaciones muy difíciles en todas las realidades del mundo. Pero esto no nos impide imaginar el futuro con esperanza, porque para Nazaret la esperanza es uno de los elementos más importantes por los que podemos mantener vivo el espíritu de la Sagrada Familia en nuestro mundo, y desde allí ser signos de esperanza, signos del carisma, de ese carisma que nos exige, que nos está llamando a un compromiso radical con la realidad. Esa realidad que cada uno sabemos cuál es esa realidad. Entonces estos 4 puntos, que son los como en el marco de la celebración de los 20 años, es agradecer, crear, imaginar y ser signos. Y para que esto lo podamos de alguna manera poner ya en manos de Dios que nos está celebrando con nosotros estos 20 años, voy a ofrecerles un ratito de oración con una canción que es el himno a San José. ¿Por qué el himno a San José? Porque desde la fundación del movimiento laical Nazaret nos hemos puesto bajo la protección de San José, patrono de los laicos. El día 19 de marzo, del Día de San José, celebramos el Día del Laico. También ese día, los laicos que se sienten preparados para hacer un paso más en su andadura de ser de Nazaret, el movimiento laical Nazaret, también hacen como una consagración más profunda a ese carisma que quieren abrazar de una forma comprometida. Por eso el día 19 de marzo, día de San José, celebramos el Día del Laico Nazaret. Ahora les presento la canción, una canción solo para contemplar, para escuchar, para irnos quedando con la letra de la canción y podemos tomar nota de aquella frase que nos gusta más de la canción. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Esta oración, este himno a San José, nos acompaña a lo largo del encuentro, pero que también se haga compañero de camino
en todo este recorrido que durante este año de gracia por los 20 años de la fundación del Movimiento Laical tenemos delante. Que San José bendiga a cada uno de los grupos en los diferentes países, en los diferentes lugares donde el movimiento está creciendo. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la Madre Montserrat del Pozo Rosselló, superiora general, que con mucho gusto ha querido saludarnos y ha querido dirigirnos unas palabras. Qué alegría, qué ilusión que se puedan reunir y puedan celebrar juntos y juntas este encuentro internacional. Doy gracias a la Madre Edith por dejarme decirles unas palabras y abrir así también este encuentro. El Padre Mañanet y la Madre Colomina están presentes en este encuentro y disfrutan mirándolas. Pero hoy me gustaría resaltar la amistad que ellos tuvieron para afianzar la obra de Dios, la obra que Dios les pedía para el mundo. Dos almas grandes que se encontraron en la contemplación del misterio de Nazaret. San Agustín, en el libro de las Confesiones, recuerda una conversación con su madre Mónica, hablando del cielo, que dice que sus almas se tocaron. Fue un momento de plenitud al hablar de lo que ambos amaban. No dudo que más de una vez, al hablar de Nazaret, las almas de San José Mañanet y de la Madre Encarnación se tocaron, vibraron al unísono, se identificaron, se conocieron y admiraron profundamente, tal como nos muestran los escritos de las personas que los conocieron. En aquella carta tan larga que escribe la Madre Encarnación al obispo Casañas, le sale del alma el elogio hacia el Padre. Persona humilde y desprendida, para saber ceder en todo caso y circunstancia, con tal de que sea para mayor gloria de Dios. Y en otra carta llena de admiración decía: solo la viva consideración de lo que sufrió Jesucristo y demás santos pueden hacer soportables tales humillaciones como las que ha sufrido y está sufriendo nuestro amado y no menos santo Padre Mañanet. Y más todavía, dice: pobre Padre Mañanet, lleno de rectitud y celo, como reconoce vuestra Ilustrísima, creído que todos obran con rectitud y candor. Mucho admiraba la Madre Encarnación al Padre José Mañanet, del que siempre dijo que fue su verdadero Padre espiritual, y mucho admiraba el Padre a esta Madre María Encarnación, firme y fiel en lo que supo descubrir su verdadera colaboradora en el carisma, una roca firme de fidelidad. Había una confianza plena por ambas partes, manifestada ya en los inicios por la Madre Encarnación, y una total confianza del Padre en las cualidades de aquella que sería su fiel colaboradora. Recordemos aquel fragmento donde el Padre, con un gran sentido del humor, le encomienda la dirección de un grupo de jóvenes que le han confiado pues, el deseo de entregarse a Dios. Y le dice el Padre a la Madre: veremos si eres un buen capitán. Dos almas grandes, cada una con sus características, que al contemplar el misterio de Nazaret vibran al unísono. Dos almas grandes, amigas, que llevaron a cabo una tarea nada fácil como fue la fundación y la reorganización de nuestra congregación. El aguante de muchas críticas y humillaciones, manteniendo siempre la fidelidad al carisma recibido del Espíritu Santo. Esa fue la gran fuerza de los dos. Madre Pilar, una de nuestras superioras generales, decía que el Padre Mañanet escogió a la señorita Colomina para ser cofundadora por reunir cualidades poco comunes: religiosidad, cultura, inteligencia, prudencia, gobierno, humildad, sinceridad, mortificación y amor al trabajo. Y yo añadiría, al trabajo bien hecho. Son muchísimos los detalles de cordialidad, de cercanía, que manifiestan una verdadera amistad. Es muy significativa la invitación
que el padre Mañanet hizo a la Madre Encarnación a peregrinar a Loreto. Nada común en aquellos tiempos una invitación así. Y era para pedir juntos gracias para el instituto y para cada una de sus hijas. Cómo compartieron la emoción de barrer de rodillas aquella casita, como si presentes se hallasen junto a los tres de Nazaret. Como buenos amigos también se echaban de menos. El padre escribe: no es extraño que sientas el estar separada de mí. También, hija mía, me consolaría de tenerte siempre muy cerquita, pero nos hemos de hacer cargo y sufrir esta pequeña privación de contento por la gloria de Dios y provecho del prójimo. Un amigo es el que sabe compartir penas y goces, sabe alentar, intuir y desde luego puede bromear. San José Mañanet conocía bien y admiraba a la Madre Encarnación, sabía de su capacidad de mortificación y cuando ella está enferma le escribe rogándole que se cuide y que descanse más. Y a su vez también se sabía conocido por ella: me conoces, hija, conoces mi espíritu y mi carácter. Amigos en la Sagrada Familia, amigos en la contemplación del misterio de Nazaret, amigos en la tribulación, en la cruz, amigos en la espera de la manifestación del Espíritu, amigos en las celebraciones y fiestas, amigos en la cercanía espiritual. Aun cuando hubiera la prohibición de la presencia física, amigos en compartir el ideal pedagógico, en educar a niños y jóvenes, amigos en llevar el ideal misionero, amigos distintos que convergen en lo esencial y que supieron aportar los matices de su personalidad al proyecto común de nuestra congregación. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, leemos en la Biblia. Si además este amigo es amigo de la Sagrada Familia, como lo fueron San José Mañanet y la Madre Encarnación, es un gran tesoro. Tenemos el privilegio de sabernos herederas de esta amistad que tantos bienes nos ha traído. Que seamos también nosotros, nosotras, ustedes, amigos y amigas del Padre Mañanet y de la Madre Encarnación. Lo que se admira, se imita. Que estos modelos de amistad nos ayuden a establecer unas buenas relaciones interpersonales para que vayamos construyendo el reino de Dios en la tierra, que hoy más que nunca es muy necesario. Que Jesús, María y José los bendiga y acompañe en este encuentro. Y muchas gracias a las personas que lo han preparado y a todas las que participan. Contamos con ustedes para que Nazaret crezca y el carisma pueda llegar a todas partes del mundo. Muchas gracias. Que lo disfruten. Besos. Al escuchar a la Madre Montserrat, nos hemos dejado impactar, ¿verdad? Hemos dejado impactar por sus palabras. ¡Qué alegría! Entonces, a través del chat escribimos la resonancia de las palabras que ella nos ha dirigido. Así, muy brevemente, escribimos aquello que nos quedó resonando, aquella idea que nos quedó como una idea fuerte que quedó dentro de nosotros, ¿no? Vamos haciendo ese reflejo de lo que de alguna forma el Espíritu a través de sus palabras nos ha comunicado. Y le damos las gracias a la Madre Montserrat por haber hecho este espacio para nosotros. Ahora vamos al centro de lo que es este encuentro. Este encuentro específicamente es un encuentro formativo y está centrado en el tema Jesús, hombre laico que vive para Dios. En este momento vamos a comenzar. Les presento a la Madre Dulos, misionera de Nazaret. Ella es escritora, su pasión pues es escribir. Ha dedicado parte de su tiempo a recopilar la historia de nuestra congregación
Tiene muchas publicaciones, especialmente dedicadas a desentrañar el misterio de Nazaret en la vida de las religiosas. Día a día intenta vivir Nazaret. Esa ha sido una de sus tips más importantes. Inició el grupo de laicos en el Colegio San Francisco Javier en Punto Fijo, Venezuela, y más tarde en España, primero en Weimar y luego en Esplugas. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar con ella para que ella presente el tema tal como nos lo tiene preparado. Muchísimas gracias, Dolores, por presentarte. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Y tengo que decir que gracias no solo por estar, sino por todo lo que significa, es decir, por ese sentido de pertenencia y por ese deseo de seguir creciendo al estilo de Nazaret. A mí me impresiona un poco hablarles de Jesús, pero me alegra muchísimo ver que es el tema que tuvo más petición, lo cual ya dice mucho de todos nosotros, del movimiento, de ese deseo de conocer a esa persona, al Hijo de Dios, pero a esa persona que es inagotable, ¿no? Y yo les voy a pedir que escuchen en el momento en que yo presento a Jesús de Nazaret, pues que lo escuchemos como si fuera la primera vez, ¿no?, que oímos hablar de Jesús. Porque, vamos a ver, un momentito. Aquí. Mientras yo vaya hablando, sí que les voy a ir pidiendo que escriban en el chat una palabra que para ustedes en este momento defina la persona de Jesús. Y bien, cuando pensaba cómo enfocar esta charla, tenía muy presente que leí un libro que me gustó mucho, una cristología muy sesuda, muy tal, que se llama Jesús, un judío marginal, ¿no? Y entonces de repente caí en la cuenta que de una manera u otra los laicos, pese a ser el 99% de los que formamos la Iglesia, en el fondo estamos también a veces siendo bastante marginales en lo que es la vida de la Iglesia y no debería ser así. Jesús no fue el eje central ni de su historia, ni de su patria, ni del curso de su religión. Y vamos a ver los puntos de contacto que tienen con los laicos, ¿no? Para ello, ese ser laico, porque Jesús no fue ni un monje, Menkun Ram, ni fue de los esenios, y la verdad es que cuando en el Evangelio se habla de sus relaciones con el templo y los sacerdotes, suelen ser unas relaciones algo tensas, ¿no? Bien, ¿qué sabemos de Jesús? Es lo primero que quizá podemos preguntarnos, ¿no? El dato de que Jesús sea laico, como lo fue José, como lo fue María, no es un dato marginal. Jesús nunca asistió a una escuela de escribas y todo su mensaje, sus parábolas, sus inolvidables parábolas, nos van a hablar de la vida, porque él va a sacar la sabiduría del libro de la vida. Y ese también es un dato a tener en cuenta al hablar de cómo nos formamos y de cómo vamos leyendo. ¿De qué hablan sus parábolas? Sus parábolas hablan pues, de una mujer que amasa, hablan de gallinas, hablan de ovejas. La piedad de Jesús es la piedad de la gente del pueblo, de los miles de laicos, ¿no? Entonces, la investigación moderna sobre Cristo establece, por decirlo de alguna manera, un Jesús real que es absolutamente irrecuperable. No vamos a saber muchísimas cosas de lo que vivió Jesús, de cómo fue, de su sufrimiento. En ese momento pues se ha perdido, ¿no? Y no lo tenemos. Se habla del Jesús de la historia, que tiene una parte de reconstrucción en la que han ayudado mucho las ciencias, la arqueología, la sociología, la historia, y nos permite reconstruir la vida de un niño judío, lo que estudiaba, lo que aprendía, lo que hablaba, cómo rezaba, y ese es el Jesús de la historia, un poquito al que yo me voy a acercar. Y luego tenemos, aunque todo va conjunto, por supuesto, el Jesús de la fe, ¿no?
Vamos a hacer un poquito el esbozo geográfico de Jesús, es decir, ¿qué sabemos de Jesús? Y les pido que lo escuchen eso, como si fuera la primera vez. ¿Vale? Él nace durante el reinado de Herodes el Grande, un judío llamado Yeshua, que no se sabe muy bien, aunque las escrituras digan que nació en Belén de Judea, pero posiblemente esto es un símbolo para marcar su dinastía real, su dinastía davídica. Lo cierto es que sí sabemos que crece y se educa en Nazaret, de tal manera que los primeros cristianos van a ser conocidos como los seguidores de Jesús de Nazaret, los nazarenos. Su madre es Miriam, un nombre de origen egipcio, y su padre Joseph. Jesús se educa en la irrelevancia sin ninguna proyección. Su concepción virginal no es un dato histórico, es un dato de fe. Y él nació y vivió en el imperio, bajo el dominio del Imperio Romano, en una provincia absolutamente periférica, en una provincia donde desde luego los procuradores romanos no deseaban ser destinados. Jesús no tuvo conocimientos geográficos, no tuvo acceso a mapa alguno y apenas debió tener noticia de lo que sucedía más allá de las fronteras de su país. Y tampoco podía sospechar quizá el poder real de lo que era el Imperio Romano. Pagaba impuestos y desde pequeño vio ciudades arrasadas. Cuando él era un adolescente, en una ciudad cercana a Nazaret, los romanos hicieron realmente un saqueo y crucificaron a lo largo porque se refugiaron allí los que presentaban oposición y como escarmiento crucificaron a lo largo del camino más de 3.000 judíos. Jesús adolescente tuvo que ver eso, tuvo que vivir el impacto y quizá trabajó después, esto lo apuntan muchos, en la reconstrucción de Séforis. Su familia, la familia de Jesús, que siempre las imágenes, las pinturas, los cuadros, nos presentan esa imagen en que Jesús niño tiene a su lado a José, tiene a su lado a María, ambos miran a Jesús como si fuera el centro, y esto no responde para nada a lo que es la psicología de Jesús. En el mundo judío, la familia en un pueblo pequeño como Nazaret, la familia es un extenso clan en que de una manera u otra todos están más o menos emparentados y los niños entran y salen y se educan casi de una manera conjunta. Es una familia clan. José desaparece antes de que inicie la vida pública y los evangelios nos dan noticia de su madre, de sus hermanos y de sus hermanas. A mí lo que me gusta mirar de Jesús es que desde luego Jesús no tiene mentalidad de hijo único. Esas escenas que nos presentan, ¿no? Jesús centro en el taller, él jugando, el padre trabajando pero mirándolo, la madre trabajando, siempre cosiendo, pero mirándolo, ¿no? No responde. Y hay dos rasgos que a mí me llaman particularmente la atención. Una, que Jesús atrae a los niños. Jesús ha jugado con toda la parentela, con el pueblo, tal. Jesús, en un momento en que ya empieza a ser conocido como rabino, los niños se acercan. Y esto es muy importante porque los niños tienen una intuición rápida, ¿no? Y después también es un hombre que en una sociedad absolutamente machista valora a las mujeres. Y esto responde a alguien que se ha educado en una familia extensa, ¿no? El tema de los hermanos y hermanas de Jesús ha tenido una larga interpretación y, para decirlo a grandes rasgos, los católicos afirmamos que los hermanos y hermanas de Jesús son en realidad primos suyos, puesto que en una familia semítica de esta época se llama hermano a un primo cuarto y quinto, ¿no? Los protestantes, sin embargo, aceptan que Jesús tuvo hermanos o por lo menos hermanastros, ¿no? Recordemos que la virginidad perpetua de María no llega a ser doctrina hasta la segunda mitad del siglo IV, ¿no? Y esto no supuso ningún problema. En cuanto a su educación, la educación de un niño judío depende básicamente de dos cosas. Una, el padre. Si es un padre piadoso, este padre se va a preocupar de que el niño aprenda a leer.
y leer está en función de poder conocer las Escrituras. Ese es, digamos, la aspiración máxima de un judío piadoso. Y lo otro que determina que un niño sea letrado o no es el que en su pueblo haya una sinagoga. Y sabemos que así era. Las sinagogas tenían lo que nosotros llamaríamos una escuelita parroquial, pues las sinagogas también tenían esa función de escolarizar, ¿no? Lo que sí es cierto es que la vida adulta de Jesús está centrada en las Escrituras, que siempre lo encontramos debatiendo las Escrituras ya desde los 12 años, que se le da un tratamiento respetuoso, aunque no real, de rabí, porque Jesús no fue rabino, y que tiene un dominio vivencial de las Escrituras. También es cierto que no había recibido enseñanza superior. Digamos que el origen más o menos humilde de su familia, su situación, no permite el desplazarse a Jerusalén, donde estaban los grandes maestros rabínicos. Y de esto hay muestra clara en el Evangelio. El Evangelio de Juan dice que los judíos se maravillaban porque se preguntaban cómo podía saber ese sin saber de letras, ¿no?, sin haber estudiado. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, se extraen de la naturaleza, de la observación, de las conductas humanas, del libro de la vida, y ello, paradójicamente, le dio una enorme autoridad. Tiene un gran talento natural y ese talento natural va a compensar, en cierto modo, el bajo nivel, diríamos hoy, de su educación formal. El judío piadoso accedía a las Escrituras para pasarse el día diciendo verajás, bendiciones. Si salía a la calle y llovía, verajá, bendito sea el Señor que nos envía la lluvia, ¿no? Si sale y hace sol, pues bendito seas por el sol, ¿no? La bendición es algo muy bonito de estudiar en la mentalidad de Jesús. En ese país dominado por el Imperio Romano, tenemos un país casi cuatrilingüe en el que el hebreo ha quedado relegado a lo que es el culto, la lectura de las Escrituras, pero que Jesús conoce, porque lo vemos leer en la asamblea. Pero él lo que habla es arameo. El arameo es una especie de dialecto del hebreo y desde luego Jesús no fue un maestro trilingüe, fue un maestro arameo. De hecho, el primer evangelio de Mateo, que se perdió, estaba escrito en arameo y se ha conservado la palabra más entrañable que dijo Jesús. Jesús rezaba a Dios llamándole Abba y debió ser muy significativo para los que le escuchaban que la conservaron y no la tradujeron, porque Abba no es nuestro solemne padre. Abba significaría papi, papito, papá, algo muy entrañable, y pasar de llamar a Yahvé, que no se podía ni nombrar, llamarlo papi, era un salto cualitativo. Su oficio, bueno, hablamos siempre de José el carpintero, de Jesús el hijo del carpintero, pero la palabra que usan los evangelios es tecnón, que más o menos podríamos, bueno, vamos a traducirlo por tecnólogo, porque hoy en día nos viene a la cabeza otra cosa, pero podríamos traducirlo por artesano. Y lo que sí podemos suponer es que como artesano tenía un nivel considerable de conocimientos técnicos, porque, a ver, Nazaret no se podía permitir un especialista, no iban a tener un carpintero, un albañil y tal, tenían el tecnón, tenían el artesano. Y Jesús tanto construía casas como arreglaba arados, como hacía lo que fuera. Evidentemente está en un contexto absolutamente campesino y seguramente tendrían su pequeño huerto también, ¿no? Pero, y no pertenecen, no es pobre, pertenecen a lo que sería una clase media baja, son los típicos que llegan a final de mes con mucho esfuerzo y cálculo. Como tecnón, como artesano, Jesús tiene idea de construcción y hay parábolas suyas que así lo reflejan, y desarrolló también una enorme fuerza muscular. Y esto, aunque parezca una tontería, puesto que tenemos tan pocos datos físicos de Jesús, hay un momento en el Evangelio que nos dice que Jesús va delante y los otros van detrás que casi no les siguen.
y debió suponer para él una humillación que tantos troncos habría cargado el no poder con el palo de la cruz, el caer bajo el peso de la cruz, ¿no? También es importante, aunque domine algo, aunque conozca algo las lenguas en las que estaba inmerso, el remarcar que él se ciñó a las ciudades que eran puramente judías. Él se va a mover por Nazaret, Cafarnaún, Caná, Naín, todo lo que es alrededor. Séforis y Tiberíades, las visitas Séforis de Tiberíades parece que no lo pisó. Y vamos a ver el físico, que como es típico en los clásicos no se describe. El físico no interesa, ni el físico de Carlomagno, ni el físico de Alejandro el Grande, ni el físico no se describe. Lo que sí sabemos es que no viste de forma extraña, como viste Juan, y solo hay dos rasgos que podemos, uno que lo tenemos claro, la mirada de Jesús. Se nos dice en varias ocasiones que Jesús mira con tristeza, que Jesús miró de manera tan profunda a Pedro cuando lo negó que Pedro se sintió trastornado y se echó a llorar. El joven rico, cómo miró a la mujer que le habían traído la adúltera, ¿no? Es decir, tenemos muchos rasgos de la mirada de Jesús. Y también tenemos el rasgo, digamos, un poco en ese sentido, deducido por su oficio, de la fortaleza física, pero apenas sabemos nada. Y esto ha permitido a los artistas inventarse a veces un Jesús rubio de ojos azules, angelicales, que no tiene nada que ver con lo que debió ser realmente su físico. Los rasgos psicológicos que ya nos pueden interesar un poquito más, ¿no? Sus inolvidables parábolas son las parábolas de un hombre realista, de un hombre en contacto con la vida, de un hombre sensible, de un hombre observador. Jesús piensa y habla con imágenes, no especula, no habla en abstracto, ¿no? Y vamos a ver a un Jesús que es cercano a la naturaleza. Fíjense y recuerden el Evangelio, los pájaros, los lirios, las tempestades, la lluvia sobre el campo de buenos y malos, porque en todos los pueblos pequeños está el malo, aquel que los niños lo ven y salen corriendo. Y Jesús niño debía mirar que cuando llovía, Dios no hacía excepciones. Tanto llovía sobre la huerta de sus padres como sobre el campo del malo, ¿no? Y la gallina que esconde los polluelos, las cosechas, los relámpagos, la polilla, los perros que lamen las heridas de los mendigos, los peces en las redes de los pescadores. Y ustedes se han parado a pensar lo casi ridículo que resulta que nuestro Jesús, el Salvador, el tal, en un momento dado, cuando llora sobre Jerusalén, se compare con una gallina y diga: Jerusalén, Jerusalén, que te he querido reunir como una gallina reúne a sus polluelos. Evidentemente a nadie le ha dado por pintar a Jesús bajo esa imagen, pero Jesús es alguien que lee en la naturaleza la palabra de su Padre. Es alguien interesado por la vida humana, sabe mirar abierto, sabe mirar con atención, con empatía y con simpatía, y a veces con un cierto humor y también en algún momento con ira y dolor. Observa el trabajo de los pescadores, los sembradores, las amas de casa, los administradores, los pastores, los servidores. Observa hechos que pasan. En el camino hay salteadores, hay atracos, hay jueces que no actúan. Observa el ridículo de los que buscan los primeros puestos, de los que buscan destacar. Observa y disfruta de la alegría de la boda, del dolor de enterrar un hijo único, de las acusaciones de los hombres contra las mujeres y no había manera de probarlo. Observa distintas psicologías, el orgullo de los fariseos, la misericordia de un padre, la humildad de un publicano, la mezquindad de un siervo. Jesús no es una persona ritualista, no es una persona cultual y menos libresca. Jesús bebe de la vida y Jesús es un hombre que ama la vida, es un ser vital, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que empezar ya a ver nuestras propias sintonías. ¿Hasta qué punto yo estoy bebiendo de la vida, ¿no?
Y en este beber de la vida Jesús tiene una especial atención o una especial predilección por lo pequeño. La semilla que brota, la monedita de la viuda, la lámpara del hogar, la levadura. No hay ninguna circunstancia de la vida que sea tan trivial, tan banal, que no pueda ser portadora de salvación. Y a mí eso me parece un rasgo distintivo del movimiento laical. No hay ninguna circunstancia, por pequeña que sea, que no pueda servir de ventana para descubrirnos el amor de Dios. Y Jesús, por naturaleza, eso lo sabemos todos, es el hombre libre por excelencia, ¿no? Esa libertad le va a llevar a ser itinerante y deja claro con su existencia que el reino de Dios es lo primero y todo lo demás se nos dará por añadidura. Pero fíjense, la itinerancia es un símbolo también, porque el poder está centralizado. El poder político estaba en Roma, el poder religioso estaba en el templo. Y Jesús viene a instaurar con su persona otro tipo de vida, otro tipo de reino. Pero hay otra cosa que todavía me gusta más meditar o que me ha gustado más descubrir, y es que Jesús libera a Dios, al Padre Dios, de cualquier prisión en la que los hombres, con infinito amor o con lo que sea, lo hemos puesto. Porque el judío rezaba mirando, orientado hacia el templo. Y Jesús lo debió aprender así de pequeño en Nazaret, rezando de pie al lado de su padre José. Pero el Jesús adulto reza levantando los ojos al cielo, que es una tradición que ya está en el Antiguo Testamento, cuando Israel no tenía tierra y había perdido la tierra. Y Jesús entronca con ese levantar los ojos al cielo, y es una manera de liberar a Yahvé. Dios no es el Dios de una tierra, no es un Dios local, es el Padre de todos. Y este gesto tan pequeño pero tan rotundo, el Dios de Jesús no reside en el templo. El Dios de Jesús es el Dios Padre de todos, ¿no? Y es cercano a los necesitados. En el Evangelio hay un desfile de lisiados, pobres, cojos, ancianos, acoge a pecadores, prostitutas, ayuda a enfermos, toca a leprosos, habla con mujeres. El Evangelio es un desfile de carencias y él mismo se define como alguien que ha venido para los carentes, para los necesitados, porque los sanos no necesitan médico. Y resulta entonces una buena noticia: carecer, ser débil, ser vulnerable, no saber qué nos depara el día de mañana, nos abre a Dios, facilita a Dios el llegar a nuestra vida. Por supuesto, es una persona polarizada por el reino. Jesús lo dejó todo al servicio del reino en el momento en que él fue descubriendo, porque como hombre tuvo, a veces nos creemos que Jesús pues ya lo sabía, ¿no? Y cuál era su misión. Jesús tuvo que ir descubriendo qué era lo que le pedía a Dios, ¿no? Y en el momento en que lo tiene claro, en el momento en que lo ve meridianamente claro, lo deja todo. Deja todo porque él busca por encima de todo cumplir la voluntad del Padre. Pero la vida que a veces nosotros nos imaginamos, así un poco como los hippies que van por la vida esa romántica que tenemos en la cabeza, de eso nada. Esa vida, habiendo tenido el oficio que tenía, el taller y tal, esa vida más bien supuso un deshonor para los suyos. Y los suyos lo fueron a buscar. Y hay un momento en que queda muy claro que los suyos creen que ha perdido el oremos y que lo van a buscar porque... Y es más, si realmente Jesús ya había muerto José y tenía que cuidar de María, tampoco queda como el hijo modelo, porque una viuda no tenía manera de vivir, no había ni trabajo para la mujer, ni mucho menos una pensión de viudedad. Bien, hablábamos antes de una familia clan, de una familia amplia, y seguro que María no quedó desamparada, pero él no debió quedar en buen lugar. Y después también cambia en esa polarización por el reino, también cambia el estilo de alguien tan famoso y tan seguido en ese momento
como fue Juan Bautista. A Juan Bautista la gente iba a escucharlo, pero Jesús no, es decir, también va la gente, pero Él es el que se mete en los pueblos, en las calles, entra en las casas. Él va a buscarnos, ¿no? Bien, el estado civil de Jesús, ¿no? El celibato en el mundo judío no era una vida, digamos, no era algo que estuviera muy bien visto. Existía, porque sabemos de los esenios, de los monjes de Qumran, sabemos de Juan Bautista, pero a diferencia de, por lo menos en algunos siglos, que la sexualidad en el mundo cristiano pues era visto siempre como algo un poco sospechoso, en el mundo judío la sexualidad, el matrimonio son bendiciones otorgadas a la humanidad por el Creador. Y en ese sentido, la aspiración de toda mujer era tener hijos, muchos hijos, y la aspiración de todo padre, ser estéril, no tener hijos, ¿no? Es para Isabel pues una vergüenza, ¿no? Y así era. Pero está claro que Jesús, en eso, después de que los exegetas estudian y debaten, pues está claro que Jesús, la renuncia, digamos, a la familia es previa a ese momento que llamamos de vida pública. Los evangelios dicen en alguna ocasión que algunos discípulos dejaron sus esposas. Por ejemplo, Pedro, conocemos a la suegra de Pedro, pero no dicen nada de que Jesús dejara a su mujer por el reino. Y ese silencio es absolutamente claro. No dice nada porque no había nada que decir, porque no existía, ¿no? Y hay un dicho de Jesús que es casi como un autorretrato, ¿no? Hay eunucos, dice, que salen así del vientre de su madre. Otros, era un castigo bastante habitual en el tiempo, castrar a un hombre. Otros, dice, que son hechos por los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de Dios, ¿no? Bien, pues tenemos ahí un poquito el reflejo de ese paseo de la vida de Jesús solo hasta el momento de lo que llamamos su vida pública. Pero yo quisiera incidir en ese estado laical, porque que fuera laico no fue un dato neutro, influyó definitivamente en el desarrollo de su drama final, porque de una manera u otra, cómo enseñaba con qué autoridad. Si hubiera sido otro sacerdote, ¿vale?, pues las cosas hubieran ido de manera distinta, pero el laico, ese que hablaba de Dios con tal atrevimiento, en ese resumen, ¿no?, que pongo aquí en pantalla, pues ya vemos un poquito, voy a pasarlo bastante rápido, porque intentaba, si no se fijan ustedes en las imágenes, ¿no?, en estos primeros pasos de Jesús niño, que va hacia José, tan entrañable. José es una figura también a rescatar, porque piensen que a partir de los 5 años, el niño es niño más o menos hasta los 5 años. En el mundo judío, el niño varón, a partir de los 4 o 5 años, entraba directamente en la órbita del padre y el padre se encargaba de educar a su hijo. Imaginémonos, por ejemplo, cuando Jesús de mayor dice, vengo de parte del Padre, la de veces que habría ido por las casas de Nazaret a llevar algo o a cobrar un arreglo y entrar en la casa diciendo, vengo de parte de mi Padre. Bien, es una familia de campesinos, ya lo hemos visto, ¿no? Y, bueno, también vemos que la familia en un momento dado encaja, la familia clan encaja de manera dificultosa ese ministerio de Jesús, ¿no? Y lo van a buscar porque creen que ha perdido un poco el oremos. Hablamos de los hermanos, de las hermanas, de su estado célibe y de su oficio. Enseñó en arameo todo su mensaje. Es más que verosímil que leyera, no era más pobre que la mayoría de los galileos, lo que para nosotros ahora sería muy pobre, con todas las privaciones del momento. Y durante toda su vida, y esto también es importante, Jesús vivió en esa paz de Augusto, que era una paz del dominio militar.
Es decir, no había, en el momento que nace y muere Jesús, no había guerras espectaculares porque el dominio era rígido, era estricto. Y fijémonos que en Cafarnaún, que es un pueblo relativamente pequeño, tenemos un centurión. Y si hay un centurión es que por allí había una centuria. Si en cada pueblo pequeño había una centuria, cualquiera levantaba la cabeza. Por tanto, tenemos ese tiempo de Jesús, es una especie de paz militar, ¿no? De paz de pueblo dominado por los romanos. Y bien, la vida oculta no se nos narra porque posiblemente no pasó gran cosa, ¿no? Pero como laicos de Nazaret, estamos llamados a no ocultar la vida oculta y también a interpretarla de otra manera, hasta como se ha venido interpretando ahora, ¿no? El resumen de la vida de Jesús es que fue una persona corriente hasta el extremo y que como laico no tuvo credenciales religiosas, ni una base de poder, ni una pequeña institución, ni una pequeña escuela, ni nada. Fue como cualquiera de ustedes, pero como cualquiera de ustedes que bebe de la vida, que escucha la palabra de Dios, que la medita y que la transmite desde una coherencia total, ¿no? Y vamos a ver ahora la espiritualidad laical de Jesús. En Jesús, de una manera rotunda, se rompe, y este será uno de los temas conflictivos, se va a romper la barrera que hay entre lo sagrado y lo profano. Vamos a ver, el judío ni siquiera escribía el nombre de Yahvé, escribía tan solo las consonantes, y cuando se tenía que leer simplemente se decía el nombre. Es decir, Yahvé es el santo, el sagrado, el separado, el que yo no soy ni siquiera digno de nombrar su. Y él viene y nos dice, llamadle papi. Vamos a ver. Pero sobre todo, es decir, recordemos también el signo que pone el evangelista cuando Jesús muere y nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, ¿no? Es el momento en que ese rasgarse, el templo era el lugar sagrado donde residía Dios, y dentro del templo estaba el Sancta Sanctorum, donde solo podía entrar y por turnos el sacerdote, pero nadie más. Y además por turnos, el sacerdote entraba una vez en su vida, a lo mejor en lo que era el Sancta Sanctorum. Y sin embargo, a partir de Jesús, Dios va a ser un vecino. Y el laico, y ahora vamos a ir haciendo un poquito el paralelo, el laico no vive separado del mundo, vive inmerso en el mundo con todos los conflictos del mundo, y Jesús nos va a pedir que seamos ese laico transfigurado, ese laico que tiene una mirada parecida a la suya. Tal como Jesús lo miró todo, yo tengo que aprender a mirarlo. Y lo aprendió con sed de saber, con sed de leer al Padre. Y lo que es más importante, la liturgia que los monjes, por ejemplo, benedictinos, tienen como carisma, el cuidado de la liturgia. Aquí en Cataluña, cuando vamos a Montserrat, lo notamos enseguida, ¿no? La liturgia bien cuidada. Pero es que la liturgia del laico es la vida cotidiana. La liturgia es el oficio para alabar a Dios. Y el laico Jesús, como los laicos de Nazaret, como cualquier laico comprometido, no tiene estos espacios, digamos, aparte. Todo es santuario de Dios. Entonces, cuando estamos entre los fogones, cuando estamos recogiendo, cuando estamos dictando una clase, todo es tierra sagrada. Cualquier momento es espacio sagrado, cualquier momento es tiempo sagrado, cualquier momento es un tiempo fuerte para alabar a Dios, para celebrar nuestra propia liturgia. Y tenemos la ventaja de saber que si Jesús lo hizo antes que nosotros y nosotros lo podemos lograr. Por tanto, es una espiritualidad global. Dios no está en ese ratito que yo puedo entrar en la capilla del colegio o en la parroquia de mi pueblo, que también está, por supuesto, pero está en todo. Cuando estoy vendiendo, cuando estoy trabajando, cuando estoy escribiendo, cuando estoy en mi oficina, cuando estoy. Y por eso es la espiritualidad también de la presencia.
Antes, si recordamos el Antiguo Testamento, el pueblo acampaba y montaban una tienda fuera del campamento que llamaban la tienda del encuentro. Y allá iban los que querían en el Antiguo Testamento, ¿no?, encontrarse con la presencia de Yahvé. Bien, desde Jesús, Dios es un buen vecino. Y en un pueblo pequeño es muy importante ser un buen vecino, un tipo de aquellos que está presente en lo bueno, en lo malo, que acompaña, que ayuda, que se hace presente en las bodas, en los entierros, alguien con quien se puede contar. Jesús es alguien con quien se puede contar. La pedagogía de la encarnación es decirnos esto: por favor, contad conmigo que soy vuestro Dios, ¿no? La presencia, que consiste en crear vínculos, que consiste en crear lazos vitales, en acercarse. El laico cristiano está llamado a esa presencia en todos los habitantes en todos los ámbitos, del mundo. Los márgenes sociales, la economía, la enfermedad, nada es ajeno al laico cristiano. Y Jesús, ¿cómo nos mira? Nos mira con ojos de hermanos, porque somos de la misma carne. La salvación del mundo comienza con la presencia de un buen vecino. Y entonces, en esa presencia, como laico, yo me empiezo a preguntar, a ver, yo estoy porque la presencia es estar. Bien, estoy para mi pareja, estoy para mis hijos, estoy para mis padres, para mis compañeros de trabajo, estoy para mí también. No estoy hueco, como decía Santa Teresa, hijas que no estáis huecas, les decía a sus monjas, ¿no? Estoy para mí también, estoy para Dios, si Él me busca, me encuentra. Y esa presencia, ¿no?, es la que va transformando el mundo. Y la espiritualidad del laico Jesús es una espiritualidad de cercanía. Acercarse supone dejar tu espacio, y Dios dejó su espacio, no se aferró a su categoría y se convirtió en uno de tantos, como un hombre cualquiera. Resulta muy chocante, muy paradójico, que mientras todos queremos distinguirnos, mientras todos buscamos sobresalir, mientras buscamos la excelencia para distinguirnos, nuestro Dios se haga uno del montón. Y todo por acercarse. Y en esta cercanía Él tiene sus preferencias que deben ser las nuestras. Los pobres, los lisiados, los pecadores, las mujeres que son también marginales, los niños, tiene un radar para detectar qué necesita el otro. Se nos medirá por la cercanía que hemos tenido con los necesitados. ¿Qué lugar ocupan los necesitados en mi vida? ¿Qué les dedico? ¿Cuánto tiempo les dedico, no? ¿Qué palabra, qué mirada les doy? Y en Nazaret, no solo Jesús, sino también José y María, se vive la espiritualidad de la irrelevancia. Aunque a nosotros nos parezca pues raro, ¿no?, porque Jesús en nuestro mundo occidental tiene pues pinturas, cuadros, capillas, catedrales, tal. Bueno, pues Jesús fue un personaje marginal muy poco conocido. Lo citan los historiadores, Flavio Josefo, Plinio, Suetonio, de manera muy, muy escueta y atendiendo a que ha creado un movimiento. Pero desde luego el emperador no se enteró que existiera. Pero es que nadie en Nazaret creyó que tuvieran un vecino importante. Cuando lo ven hablar en la vida pública, se extrañan y dicen, pero si a este lo conocemos, vamos, lo conocemos y nosotros no hemos notado nada especial, ¿no? Entonces, Jesús es aquella persona que tiene un mensaje y no tiene ninguna proyección social, no tiene cargos, Él lo hace todo desde la pequeñez. Y desde este momento podemos entender que la pequeñez es el estilo del verbo, como la sal que transforma el sabor. Nuestro mundo ama el poder, el éxito, el prestigio, y nosotros, si vivimos en Nazaret, debemos aprender a descubrir la irrelevancia como un signo transformador. Y de aquí la necesidad de volver a Nazaret, de estar en Nazaret. Porque esos 30 años de estar en Nazaret, esos 30 años en los que no pasa nada, que yo de pequeña me enfadaba con los evangelistas y decía, ya les vale decir que crecía,
pues ya podían decir algo más, ¿no? Es decir, a mí me enfadaba mucho esto. Esos 30 años de Nazaret no son años de preparación, como muchas veces oímos o nos han vendido, ¿no? Lo que iba a hacer era tan importante en esos 3 años de vida pública que se estuvo preparando 30 años. No, 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 son 30 años ya de salvación. Después, para los que no lo entendían, salió y lo explicó. Esos años de silencio, de irrelevancia, son años tan redentores, tan eficaces como esos 3 años de vida pública, ¿no? Y quizá podría empezar a preguntarme en la familia qué momentos aparentemente irrelevantes tengo con mis hijos, con mi pareja, esos tiempos que son oro, ver una película juntos, salir juntos, celebrar algo, perder, entre comillas, el rato juntos, ratos perdidos que a veces se convierten en los que recordamos más de nuestra infancia. Nada hay más productivo en la vida que la infancia de una persona, que es un tiempo aparentemente no productivo, porque en esta sociedad nuestra en que se nos mide tanto por si somos útiles o no somos útiles, la infancia es un periodo que no es productiva, pero quien ha tenido una infancia rica tiene un tanto por ciento muy ganado. Jesús es la imagen renovada de David y Goliat, de la pequeñez, ¿no?, que vence. Y Jesús nos transmite la espiritualidad del hoy. Él vive en Nazaret sin calendarios, sin vacaciones, sin cruceros ni viajes. Él vive el día a día. Y en ese aprender a vivir el hoy sin cosas extraordinarias, porque Jesús vivió lo ordinario, él va absorbiendo que el minuto, que el día, que el hoy es ya eternidad. Y por eso vemos que es un hombre capaz de atender, de parar y atender un niño, capaz de aprender y parar y atender una mujer, de percatarse, de darse cuenta. En Nazaret él vivió una realidad muy concreta y nos enseña a vivir el hoy atentamente, porque en ese hoy, en ese minuto, se va tejiendo la eternidad. Él nos dirá: cada día tiene su propio afán. Vivid el hoy, ¿no? No andéis tan preocupados, no tengáis miedo. Es el de una persona que vive el tiempo con esa perspectiva, por otra parte, de que está en manos de Dios, abandonado en manos de Dios, pero el tiempo como la paciencia de Dios. El tiempo tiene un valor inconmensurable y solo en el tiempo podemos forjarnos como personas y como cristianos. Y por tanto, todo tiempo tiene un valor divino. Y evidentemente el laico Jesús es la espiritualidad de la escucha. Jesús escuchó siempre y Jesús nos pide que escuchemos. Él escucha cuál es la voluntad de Dios como su madre, que guardaba todas las cosas en su corazón. No entendía mucho, porque si vamos a pensar, aquel niño, ¿no?, para que fuera carpintero, no parecía en unos inicios como muy gloriosos y luego aparentemente nada, ¿no? Pero como María, y Jesús tiene rasgos muy claros también de María, cuando uno busca, encuentra. Y lo que vemos en Jesús, ¿no?, como vemos en María, que tenía sus planes, estaba desposada, y en José, es que uno encuentra normalmente donde no espera encontrar. A Dios no se le pueden trazar caminos ni autopistas, viene por donde quiere. Si lo buscamos, desde luego, Él se deja encontrar, ¿no? Jesús iba a la sinagoga todos los sábados. Como buen judío, Él no faltaba a la sinagoga. Como buen judío, a partir de los 12 años, peregrina a Jerusalén por Pascua cada año. Pero halla a Dios en la lluvia que cae sobre el campo, en las tareas del hogar de una mujer, en los niños en los que ve una clara imagen del reino cuando los niños eran apartados y despreciados. Ve a Dios en los banquetes y transforma un banquete que nos lega, un banquete
como signo de su presencia. Jesús va a la sinagoga, pero ve a Dios en los oficios, en la naturaleza, en los pájaros, en las tormentas, en las semillas. Él no va a tener nunca poder en el mundo y va a difundir el reino con los medios más pobres, más vulnerables, pero que están cargados de calidad divina. Y lo que importa en nuestra vida no es salir en los periódicos, sino la calidad divina con que vivimos el tiempo, la responsabilidad, la misión. El laico no tiene púlpito normalmente. Normalmente el 80% de laicos, por decir algo, no tienen un púlpito desde el cual su voz llega. Pero Jesús le pide que lea entre líneas para ser capaz también de ser testimonio. Ser laico de Nazaret va reñido con la falta de atención y, por supuesto, con la frivolidad, con la banalidad. No nos perdemos por ser grandes pecadores, sino por vivir distraídos. Entonces, en Jesús vemos también, ¿no?, la espiritualidad o la buena nueva del ejemplo. Si en Nazaret maduró el hombre, si Nazaret fue aquel pueblo que hoy diríamos de mala muerte, si Nazaret fue la forja ideal para forjar el hombre con mayúscula, Nazaret también para nosotros es ese ámbito de maduración, de felicidad, de camino de santidad, de sentido global de nuestra propia existencia. Fíjense, la persona que se forjó en Nazaret, que no tenía estudios superiores, que no fuera sacerdote ni era de una clase social relevante, es un imán para las gentes. Jesús seducía. Jesús, la gente, lo dice el Evangelio, se olvidaba de comer escuchándolo. Y es Jesús quien dice, estos pobres, si los mandamos a casa, vamos a darles de comer. Tiene algo que no aciertan a explicarse. Fascina a los niños, atrae a las mujeres, a hombres de poder también, a pescadores humildes. Jesús tiene aquella consistencia humana, aquella unicidad que da una tremenda autoridad y que dices, aquí hay algo auténtico, y en esto la gente no se engaña. Él habla desde su experiencia vital, desde la vida, habla con pasión y la gente en esto lo intuye. Entonces, esto nos lleva también a preguntarnos cómo hablamos de la fe que profesamos, cómo hablamos de nuestro ser cristiano. Bien, pues hechos estos rasgos, ¿no?, de la espiritualidad, veríamos también un poquito 3 rasgos, alguno muy breve, de los laicos hoy, que a mí me parecen importantes. Y vais a permitir, ¿no?, que parta de un ejemplo, de una vivencia personal. O sea, el laico es hoy en día alguien, creo yo, que vive a la intemperie. O sea, por definición, el laico no tiene una vida estructurada en el sentido espiritual. Yo recuerdo que hace muchos años mi padre ya era mayor, estaba delicado, había tenido, bueno, en fin, se le tenía que estar cuidando y en ese momento mi madre tuvo un accidente muy grave de coche y fue ella la que quedó prácticamente imposibilitada. Y de repente a mí me tocó asumir durante unos meses, ¿no?, la casa, los 2 enfermos, todo. Y yo solo pensaba, pero ¿cómo lo hacen los laicos para rezar? ¿Cómo hacen los millones de padres, madres? Porque claro, me di cuenta que yo pertenecía al Antiguo Testamento. Tenía unas horas muy estructuradas, mi hora de oración diaria, la misa, tal, y luego estaba todo lo otro, que no es que fueran malas horas, evidentemente, pero y me di cuenta que tenía que empezar. Mi madre era una mujer orante y yo pensaba, pero si toda la vida la he visto que no ha parado un momento, ¿no? Los laicos tienen una escuela más dura en eso, quizá, en ese transformar en sagrado todo, pero mucho más cercana a la vivencia de Jesús. No tener una vida estructurada en ese sentido os deja a la intemperie bajo la gracia de Dios. Y
Hay un libro precioso que yo recomiendo, que lo compré, es de los pocos libros que he comprado sin saber de qué iba por el título. Se llama Rutina Habitada y para mí es la definición de la espiritualidad laical. Los laicos hacen lo que sea, lo que les haya tocado, lo que sea su vocación o su necesidad, pero habitados desde dentro. Y hay una carta del siglo II, la carta de Ogneto, que para mí es un texto muy breve que me fascina porque es un texto apologético que hace el elogio de los laicos y explica cómo viven los laicos, ¿no? en el siglo II. Y dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, como los monasterios a lo mejor, ni usan lengua alguna extraña, ni viven un género de vida singular. Y sigue esta carta. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres y las leyes de los habitantes, tanto en el vestir como en su estilo, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Es una carta que os recomiendo. Son 5 folios, es cortita, pero en el fondo cuando la seleccioné pensaba en todos ustedes, en ese vivir inmerso en el mundo sin distinción de ningún tipo y sin embargo vivir de manera radicalmente distinta. Jesús fue uno de tantos, José fue uno de tantos, María fue una de tantas, es la santidad del vecino, que dice el Papa Francisco. Ahora, a mí, hablando a laicos, muchos de los cuales pues tienen familias y han formado familias, yo creo que no hay mejor icono para ese ser familia que los discípulos de Maús, ¿no? Según las exégesis más recientes, aquellos 2 discípulos son un matrimonio. Cleofás, del cual se da el nombre, y del que no se da el nombre y además no habla, porque las mujeres no hablan en público con un desconocido, Cleofás y su mujer, que ya sale en el Evangelio como seguidora. Y a este matrimonio se les une un caminante. Y ese diálogo entre 2 se vuelve un diálogo entre 3. Es un icono perfecto de lo que es el matrimonio, que al final invita a cenar a Jesús, a entrar en su intimidad. Y su rumbo cambia desde el momento que abren la puerta a Jesús como pareja y van a regresar con el corazón en llamas. Yo creo que no hay mejor icono de lo que es el matrimonio cristiano que la pareja de Maús que dejan entrar a Jesús y que le piden que por favor se quede y se siente con ellos, ¿no? Bien, en esa espiritualidad tenemos también para el laico la cotidianidad como palabra. A mí si hay algo que mis alumnos saben que me enfada ya casi es que cuando dices la palabra de Dios metan la mano en el cajón y saquen la Biblia. Bien, la palabra de Dios está en la Biblia, pero está en muchísimas otras cosas. Y antes de que se escribiera la Biblia, lo que hoy es la Biblia, pues Dios se comunicaba de 1000 maneras. Y no podemos dejar de escuchar, ¿no? Entre líneas. Yo recuerdo que hace unos años me pidieron que escribiera un artículo mensual o no sé cada cuándo sale para la revista La Sagrada Familia. Y me dijeron, habla de lo que quiera, que es lo que más me gusta a mí, hablar de lo que quiero. Y entonces yo no dudé del título de la sección, Entre líneas, porque a veces a ustedes, según en qué país se vive más o menos, les toca hablar de su fe entre líneas. En algunos países hay una censura ambiental muy fuerte a lo religioso. Pero quizás solo sepa hablar entre líneas el que sabe leer entre líneas, el que sabe escuchar entre líneas. Otra anécdota personal, y ya voy a ir acabando. Cuando yo era estudiante me hicieron comparar dos novelas de la España del 66, una España que vivía bajo una fuerte censura.
y me hicieron comparar una novela que hacía una fuerte crítica a la España de entonces, Señas de identidad, que Goytisolo lo había escrito desde París, y en ese mismo año había escrito desde España Miguel Delibes, 5 horas con Mario, en la que también hace una fuerte crítica a la España de aquel momento. Pues bien, el hecho de tener que decirlo de manera tan entre líneas, la verdad, da una calidad a 5 horas con Mario para mí muy superior a la otra novela. Pues quizá también nosotros, en un momento en que el ambiente nos es adverso, cuando podemos hablar, testimoniar, pues quizá también eso da una calidad, porque es algo que está muy vivido, muy reflexionado, muy rezado. Pero lo cierto es que la vida nos habla, y la vida es palabra de Dios, lo que viene bien y lo que viene mal. En realidad Dios, no voy a decir que sea un charlatán, pero un hablador sí. Dios no para de hablarnos, pero para ello necesitamos purificarnos, necesitamos crear el silencio en nuestro corazón, porque vivimos inmersos en un ruido. A mí me gustó muchísimo un cardenal francés, que no recuerdo el nombre, de hace años, que dijo muy, muy rotundo que la fe no peligraba porque ahora no hubiera transmisión o familiar sistemática o en las escuelas, que el enemigo de la fe era la falta de silencio, y que donde no había silencio era imposible que emanara lo sagrado, ¿no? Me fascinó, no he conseguido nunca más ese artículo, pero es real, ¿no? Dios requiere de ese silencio para que lo podamos escuchar en la vida. Y entonces también hay que preguntarse aquí, ¿no?, si a través de tu familia, de tu trabajo, de tu enfermedad, de tu cruz, de la niñez, de la ancianidad que está a nuestro cargo, si captamos a Dios, si lo entendemos, ¿no? Y finalmente, ¿no?, que ya ven que no he puesto nada, no sé, un subrayar la necesaria formación de los laicos, de ese conglomerado inmenso, ¿no?, que son los laicos, que es la inmensa mayoría aplastante en la Iglesia, ¿no?, y que aunque participan, dice el Papa, se nota una mayor participación en muchos ministerios laicales, este compromiso no se refleja tanto en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limitan muchas veces a las tareas internas de la Iglesia, sin una capacidad de transformación de la sociedad, porque tenemos que hablar de tú a tú, desde una formación sólida, desde un saber, ¿no?, lo que decimos al mismo nivel de lo que puedan afirmar otros y más, porque viene avalado por nuestra vivencia, ¿no? A modo de conclusión, sabemos todos que creer en Jesús no es confesarlo, es seguirlo. Cristiano es una persona que cree en lo que Jesús creyó, que entiende la vida como Jesús la entendió, que lucha por lo que Él luchó, que se acerca a quienes Él se acercó, que defiende la causa que Él defendió, que muere con la esperanza con que Él murió. Y el movimiento laical Nazaret está creado, ¿no?, precisamente para agrupar, surgió de una petición de los propios laicos, ¿no?, de la necesidad de agruparnos, de tener una mínima estructura formativa, una mínima estructura también participativa. Y entonces a los laicos también se les pide unas actitudes básicas: ser personas en constante búsqueda, mantenerse firmes en la esperanza, vivir abiertos a ese Dios que nunca llega por donde esperamos, y sobre todo, y esto no lo he subrayado, pero lo pondría en negrita, ¿no?, tener esa relación personal con Cristo, cuidar la vida interior, discernir, considerar. Considerar es una palabra preciosa. Considerar viene de estrellas, y considerar significa mirar, pensar desde lo alto, desde la altura.
Y cuántas veces quizá nos lleva lo urgente, lo rápido, tal, y se nos pide que consideremos, que nuestras miras sean altas, ¿no? Sobre todo se nos pide también fortaleza en tiempos adversos y se nos pide, y esto lo subraya mucho el Papa, ¿no?, que seamos humanos en nuestras relaciones, que cuidemos también lo pequeño como ese elemento transformador. Y yo diría también que creamos en la relevancia eclesial que todos tenemos, ¿no?, y que es tan fuerte en los laicos. Habrá que volver a ser personas originales. Y originales no viene de ser rarito, originales viene del que va al origen. Quien está cerca del origen es original, y no porque descubre cosas nuevas, sino porque dice las cosas con absoluta inmediatez. Y en contacto con Jesús, cada uno encuentra, si estamos en el origen, cada uno va a encontrar el camino adecuado, ¿no?, para transmitir la fe, para encarnar la fe, para vivir en Nazaret, desde Nazaret, ¿no? Bien, creo que me he ceñido, aunque sea así, muy tal al tiempo, y simplemente les pediría pues que escribieran en el chat algo muy breve de lo que hayan aprendido hoy, aunque sea de decir he aprendido a manejar el Zoom, pero algo de lo que hayan aprendido hoy. Y retar siempre, ¿no?, a ese crecimiento, ya que yo estaba tan enfadada de niña pues con que los evangelistas dijeran solo que Jesús en Nazaret crecía. Bien, pues este es nuestro lema, crecer, y crecer como personas, como familias, como creyentes, crecer también como movimiento, crecer en carisma, ¿no? Les dejo aquí mi correo por si alguien quiere iniciarse leyendo una vida de Cristo, que es interesante, que fue discutida en su momento, pero que ya no. Y cualquiera que desee alguna cosa, pues sobre todo muchas gracias. Muchas gracias por la atención y por la presencia. Y ahora la Madre Edith toma la palabra. Ay. Yo ya estoy, oigan, se han quedado todos ahí. Madre Edith, el audio. La Madre Edith no se da por aludida. Sí, hola. Sí que Hola. Estoy. Yo Sí. ya me voy a silenciar, ¿eh? Bueno, pero muchísimas gracias, de manera especial diría yo, a todos los que he conocido personalmente, que de aquí ya son unos cuantos, ¿eh? Y a todos los otros por pertenecer a Nazaret. Estoy perdida, no sé. La escuchamos, Madre. ¿Sí se escucha? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Madre. Agradecer profundamente a la Madre Dolores el tema que nos ha dado. Creo que a todos nos ha marcado de alguna forma personal algo de lo que nos ha transmitido. Y ahora voy a compartir pantalla en este momento para que hagamos un poquito el cierre. En este momento, después de escuchar todo lo que se nos ha dicho, volver a Jesús y recorrer un poco su vida en Nazaret, pues nos habla directa o indirectamente de lo que el Espíritu transmitió al Padre Mañanet cuando le legó el carisma fundacional para nuestra congregación. El laico de Nazaret es una persona que de alguna manera
ha sido captado por este carisma y hoy, al estar todos aquí, admirando el carisma recibido, lo queremos compartir. Y de alguna forma, al recorrer la vida de Jesús y al verlo de esa manera tan humana, tan sencilla, tan cercana y a la vez tan divino, pues no podemos dejar que resuene en nosotros la fuerza de un carisma que nos ha sido transmitido de forma muy personal en este movimiento laical Nazaret. Entonces, admirar el carisma es garantía de que la vida del movimiento laical pueda permanecer en la historia. Y en estos 20 años, uno de los objetivos es renovarnos en el encuentro personal con Jesús, tal como nos lo ha planteado la Madre Dulos, encontrarnos en esa relación personal, como decía también la Madre Montserrat, fortalecer esa amistad profunda con el Padre Mañanet y la Madre Colomina, que va muy vinculada a lo que les decía antes, ¿no? A la relación personal con Jesús. En este momento, quisiera que, es un punto que quisiera solamente remarcar para cerrar, ¿no? El movimiento de Laicos Nazaret quiere impactar en el momento presente desde un compromiso radical con la realidad. Cada uno sabemos cuál es nuestra realidad. Todos sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son las situaciones, los desafíos que se nos ponen delante. Pero que en medio de esa realidad, nuestro compromiso como laicos es construir la familia al estilo de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, en las situaciones más cercanas, allí en cada país, en cada lugar, donde el imperativo es ser luz para quienes buscan un signo que les devuelva la fe y la confianza en medio de este caos de incertidumbre y peligro que a todos nos amenaza. El laico de Nazaret hoy tiene una profunda llamada a ser ese signo del carisma, a ser ese signo de luz. Entonces, ya para cerrar, con una palabra en el chat, porque no podemos alargarnos más, ¿cuál es el fruto de este encuentro? ¿Cuál es el compromiso que queda en mí como una resonancia significativa después de haber vivido este par de horas aquí, entre nosotros, de alguna forma fortaleciendo esa comunión que nos une por dentro? Dejo un segundo para que cada uno vaya escribiendo y nosotros recogeremos esa palabra para seguir dándole impulso al movimiento laical. Sería súper interesante poder escucharlos a todos, y yo, como siempre me gusta interactuar, pues me tengo que aguantar para no empezar a preguntarles cosas, pero entiendo que por estos medios es muy difícil el poder interactuar de alguna manera más directa. Pero estoy segura que todos han estado muy activos. Yo he ido haciendo un paseo por todas las caras que estaban detrás de esta pantalla y he visto cómo pues, iban tomando notas, iban haciendo gestos, y la verdad que creo que hemos estado muy activos en el encuentro. En este momento solo me queda agradecer, ¿sí? ¿Alguien? Solo me queda agradecer a la Madre General por sus palabras al inicio del encuentro, a la Madre Dulos por haber preparado con tanto cariño el tema, a nuestras asesoras asistentes técnicas, la Madre Mónica Horst, que desde Roma nos apoyó, Madre Desiree desde Punto Fijo, y la Madre Ana María Rosero desde Colombia, también estaban en la parte de asistencia técnica. Agradecer a todos los participantes que han estado muy puntuales, muy atentos,
porque desde buena mañana, temprano, todos estaban preguntando cómo podían acceder, cómo podían entrar, y allí se lee pues el gran interés que tienen por la formación, por formarse como laicos de Nazaret. Además, también agradezco a todos los que se han añadido, porque hay gente que me pedía participar en lo escondido, y hay mucha gente que está participando, que no se ha dejado ver, pero que están allí y que han participado de todo el encuentro. Bueno, con esto agradecerles de verdad profundamente, agradecer a Dios por habernos acompañado, por estar con nosotros, por permitirnos estos medios tan insólitos para nosotros, porque no me hubiese imaginado nunca cuando empezó el movimiento hace 20 años, que después de 20 años íbamos a estar reunidos de esta manera. Pero es una manera en la que Dios está presente, y que se va manifestando y nos va dando los medios para poder mantenernos unidos en el espacio y en el tiempo. Se va a pasar una evaluación a través de un formulario. La evaluación la vamos a hacer en un formulario que pueden llenar y que luego nosotros lo recogeremos. La madre, el equipo técnico lo va a pasar. Lo va a pasar a través del chat. Con las asesoras me gustaría poder interactuar un poquito, quizás no en este momento, pero podemos fijar una hora en la que nos podamos encontrar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, unidos en una oración espontánea, personal, por todo lo que ha sido la riqueza de este momento vivido en nuestro movimiento laical Nazaret. Y pido para todos la bendición de la Sagrada Familia, que siga acompañando nuestro movimiento, y especialmente a San José, que nos siga dando la fuerza y que nos siga dando la luz para responder a ese compromiso que nos llevamos de este encuentro. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos y a todas.